De acuerdo, entonces para el segundo ejercicio tenemos este planteamiento que nos están dando. Nos dicen que el Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos de Norteamérica, que se abrevia como SNC, calcula el índice de escalofríos, denominado alfa, siguiendo la siguiente fórmula. Entonces nos dicen que alfa, el índice de escalofríos, es 35.74 más 0,6215 por T menos 35,75 multiplicado por V a la 0,16 más 0.4275 T multiplicado por V a la 0.16. Donde T resulta que es la temperatura en grados Fahrenheit y V es la velocidad del viento en millas por hora. Entonces nos piden escribir un programa que presente en pantalla una especie de tabla con diferentes valores del índice de escalofrío o de escalofríos. Las filas de esa tabla van a ser valores de velocidad del viento, desde 0 hasta 50 millas por hora en intervalos de 5 millas por hora. Y las columnas van a ser temperaturas, desde los menos 20 grados Fahrenheit hasta los más 60 grados Fahrenheit en incrementos de 10 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular básicamente alfa para diferentes valores de T, de temperatura, y para diferentes valores de V. Esos valores ya no los están dando, ¿verdad? Porque nos dicen que la velocidad del viento va a ir desde 0 hasta 50 millas por hora en intervalos de 5 millas por hora y las columnas van a ser temperaturas desde menos 20 grados Fahrenheit hasta más 60 grados Fahrenheit en incrementos de 10 grados Fahrenheit. Entonces, en este tipo de casos, lo que más conviene es que nosotros tratemos de visualizar antes de programar cómo se vería eventualmente esa tabla que nos están pidiendo. Entonces, yo hice esta tabla de acá para que veamos básicamente qué es lo que vamos a tener y qué es lo que se tiene que desplegar. Vamos a tener una tabla donde las filas van a tener velocidades del viento desde 0 millas por hora hasta 50 millas por hora en intervalos de 5 millas por hora. Entonces vamos a ir desde 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 hasta 50. Vamos a tener todas esas filas en esa tabla. Y las columnas van a ser temperaturas que van a ir desde los menos 20 grados Fahrenheit hasta los 60 grados Fahrenheit en incrementos de 10 grados Fahrenheit. Entonces vamos a tener desde menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a 60. En cada una de estas celdas que ustedes ven acá en gris, vamos a tener un cierto valor de alfa, calculado a partir de los valores de velocidad del viento y de temperatura que corresponden a esa celda. Entonces, por ejemplo, el alfa que va acá sería un alfa calculado con esta fórmula, pero usando velocidad del viento en 0 y temperatura en menos 20. El de acá va a tener que ser calculado para velocidad del viento en 0 y temperatura en menos 10. Y así sucesivamente tendríamos que calcular todos los valores de la tabla para poderlos desplegar en pantalla. Entonces vamos a tratar de crear nosotros una tabla parecida en Python o un programa en Python que nos presente una tabla parecida a esta, pero tengan muy en cuenta que los valores que nosotros tenemos para las columnas son fijos, ¿verdad? Son todos estos valores que vamos a tener acá. Y los valores para las filas van a ser todos estos que están acá. Y son también un número fijo de filas, que nosotros podemos saber cuántos son. Entonces vamos a tratar de crear unos ciclos for también que nos van a permitir calcular esta tabla rápidamente en Python. Entonces vamos a pasarnos a PyCharm para comenzar a hacer el programa. Perfecto. Entonces yo he creado este diagrama de flujo para más o menos representar la forma en la que vamos a
a montar la solución para este ejercicio. En este ejercicio tenemos que calcular alfa, y alfa depende tanto de la velocidad del viento como de la temperatura. Y lo que tenemos que crear o lo que tenemos que mostrar en pantalla es una tabla donde vamos a mostrar diferentes valores de alfa para diferentes valores de viento o de velocidad de viento y de temperatura. Entonces, como tenemos vientos, diferentes velocidades de viento y diferentes temperaturas, nosotros ocupamos definir dos secuencias, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro programa, cuando iniciamos, lo primero que tenemos que hacer es crear las secuencias para las velocidades de los vientos y para las diferentes temperaturas. Esas temperaturas van a ser, y estos vientos pues van a ser dos secuencias separadas. Ahora, una vez que ingresamos, nosotros tenemos que mostrar los títulos de nuestra tabla, es decir, qué cosa va a ser cada columna en la tabla. Entonces, ese proceso de mostrar los títulos, yo lo estoy representando como un bloque, solamente como un bloque. Y no lo estoy detallando porque hay pues muchas formas en las que los podemos hacer, dependiendo del gusto de cada uno de nosotros, y por lo tanto pues nada más lo estoy indicando como un bloque. Más adelante vamos a ver pues cómo una de las formas en la que podemos poner esos títulos. Luego viene una parte donde tenemos que ir mostrando el valor donde tenemos que ir calculando y mostrando el valor de alfa para diferentes valores de viento y para diferente valor de temperatura. Entonces vamos a ir un momentito de nuevo a la tabla que vimos hace un momento para que vean ustedes cómo es que vamos a hacer eso. Para mostrar una tabla como esta que tenemos acá, lo mejor es ir mostrando cada una de las filas de manera separada. Es decir, primero mostraríamos la primera fila completa, luego bajaríamos a mostrar la segunda fila, luego mostraríamos la tercera fila y así continuamos hasta que llegamos a la última fila. Pero noten que para cada una de las filas yo voy a mantener una velocidad de viento fija. Digamos, para la primera fila yo tengo la velocidad de viento en 0 y voy a ir calculando alfa para 0 millas por hora en velocidad de viento y tomo la primera temperatura, menos 20. Al siguiente espacio vuelvo a calcular alfa para velocidad de viento en 0 y ahora la temperatura es menos 10. Cuando la temperatura es 0, yo calculo alfa con velocidad de viento 0 y temperatura 0, y así continúo hasta que he calculado alfa para todas las temperaturas manteniendo la velocidad del viento 0. Luego, ya ahí terminaría la primera fila. Cuando me paso a la segunda fila, cambio la velocidad del viento a 5 millas por hora y empiezo a calcular y a mostrar alfa para 5 en velocidad de viento y empiezo a recorrer todas las temperaturas nuevamente desde menos 20 grados Fahrenheit hasta más 60 grados Fahrenheit. ¿Ven? Y cuando ya termino la segunda fila, paso a la tercera fila y por lo tanto tomo el tercer valor de viento y calculo alfa para velocidad de viento 10 y empiezo a recorrer las temperaturas nuevamente. Entonces vean que esto es casi que un ciclo for dentro de otro ciclo for. Voy a tener un ciclo for externo que va a ir manejando las velocidades de los vientos y voy a tener un ciclo for interno que es el que va manejando las temperaturas. Pero entonces, por cada velocidad de viento, el ciclo for interno se ejecuta completamente y se recorren las temperaturas desde menos 20 hasta más 60. Cuando ya terminamos ese ciclo for, el ciclo for externo avanza en 1, es decir, tomamos la siguiente velocidad de viento y volvemos a ejecutar el ciclo for interno para mostrar las temperaturas o los valores de alfa para temperaturas desde menos 20 hasta más 60 con velocidad de viento en 5. Cuando terminamos eso, volvemos a avanzar en el ciclo for externo, tomamos 10 millas por hora como la nueva velocidad de viento y volvemos a ejecutar el ciclo for interno completo para recorrer las temperaturas desde menos 20 hasta más 60, pero ahora con 10 millas por hora en la velocidad de viento.
Entonces, el diagrama de flujo que les estaba mostrando tiene un ciclo for dentro de otro ciclo for. Entonces vamos a ir a verlo nuevamente. Ok, entonces estamos de vuelta. Como el viento es el que va a ir avanzando más lentamente, yo voy a definir el primer índice V para viento de primero. Voy a mostrar el índice V, voy a crear el índice V primero para que ese índice sea el que gobierne al ciclo for externo. Y una vez que lo he definido, ingreso a un ciclo al ciclo for externo. Y dentro de ese ciclo for externo yo voy a crear el índice T para la temperatura. Y ese va a ser el índice del ciclo for interno. ¿Ok? Entonces ya tendría V y tendría T. Sin embargo, T avanza más rápido que V, ¿verdad? Yo tengo que completar el ciclo for interno, perdón, para poder avanzar un elemento más en el ciclo for externo. Entonces, con estos valores de V y de T, yo voy a calcular el primer valor de alfa y lo voy a mostrar en pantalla. Ahora me pregunto si hay más datos de temperatura en la secuencia. Si hay más datos de temperatura, entonces paso a la siguiente temperatura, pero mantengo V fijo, ¿verdad? Paso a la siguiente temperatura, vuelvo a calcular alfa, lo vuelvo a mostrar en pantalla y pregunto si todavía hay elementos en T. Entonces, cuando ya se acaban los elementos de la secuencia T en esta primera corrida, el ciclo for interno termina y yo salgo por acá. Pero al salir yo pregunto si aún quedan datos de viento en la secuencia de vientos, que es la que controla el ciclo for externo. Si aún quedan datos de viento, entonces yo vuelvo a tomar un nuevo valor para V, para el viento, y adivinen qué, tengo que volver a crear el índice T y volver a comenzar con el ciclo for interno para mostrar todos los índices de alfa para la nueva velocidad de viento, pero con todas las temperaturas desde menos 20 hasta más 60. Cuando ya termino por segunda vez de ejecutar todo el ciclo for externo, podría eventualmente pasar al tercer valor de viento y volver a ejecutar el ciclo for interno completo. Cuando ya se me acaban los valores de viento, que es el que está controlando el ciclo for externo, entonces ya salimos de los dos ciclos for completamente. Y aquí es donde podemos preguntar si el usuario desea volver a mostrar la tabla, por ejemplo. Entonces, si el usuario quiere volver a mostrar la tabla, entonces volvemos a empezar todo desde el principio. Lo único que no definiríamos sería las secuencias de vientos y de temperatura porque ya estarían definidas de la primera corrida. Si el usuario no quiere repetir, pues entonces salimos del programa. De acuerdo, entonces vamos a ir a programar esto en PyCharm y vamos a ver unos detalles también adicionales nuevos que son unas variantes de lo que ya hemos visto anteriormente. De acuerdo, entonces vamos a ir a PyCharm. Ok, entonces ya estoy aquí en PyCharm, igual que siempre, en mi proyecto original que es PRI-Programas. Y aquí pues entonces voy a ir a crear un archivo nuevo de código, ¿verdad? A ese archivo le vamos a poner escalofríos, ok, sin tilde, y voy a darle enter. Entonces aquí está mi archivo de código, voy a poner el encabezado, voy a poner aquí sesión de práctica en PyCharm. Ok, vamos a poner una descripción. Este programa calcula y muestra en pantalla el valor del índice de escalofríos para, voy a darle un enter por acá, para diferentes valores de velocidad de viento en millas por hora, ¿verdad? Y temperatura en Fahrenheit, ¿verdad? Ok, eso fue lo que nos dijeron.
y pues aquí voy a poner el nombre mío. Y voy a poner la versión, que esta sería por la versión 01. Perfecto. Ok, entonces ya con el encabezado tenemos que comenzar con nuestro programa, y lo primero que tenemos que hacer según el diagrama de flujo es crear nuestra secuencia de control. Entonces vamos a crear acá las secuencias de control para los ciclos for, que en nuestro caso van a ser temperaturas o vientos y temperaturas. Vientos y temperaturas. Ok. Entonces voy a crear una primera secuencia de control que se va a llamar vientos. Esa secuencia va a tener todas las velocidades de los vientos que a mí me están pidiendo manejar, que van desde 0 hasta 50 millas por hora en saltos de 5 unidades, es decir, 0, 5, 10, 15, 20, etcétera, hasta 50. Entonces yo voy a crear esa secuencia de control utilizando la función range y el tercer valor que yo puedo definir en la función range, que es el intervalo. Entonces vean esto, yo puedo decir que mis vientos van desde 0 hasta 50 en saltos de 5. Yo podría decir eso. Sin embargo, recuerden que el límite final nunca se incluye en la secuencia. Yo necesito que el 50 quede incluido dentro de mi secuencia de vientos, por lo tanto tengo que usar un límite ligeramente superior a mi límite real para que el 50 quede incluido y la secuencia tenga todas las velocidades que yo necesito. Si yo pongo 55, el 55 no va a quedar incluido, ¿verdad? El 50 llegaría a la secuencia hasta 50. Pero si yo pongo 56, por ejemplo, el 55 quedaría incluido dentro de mi secuencia y yo no ocupo 55, yo ocupo que la secuencia llegue hasta 50. Por lo tanto, dejo el límite mayor ligeramente por encima del límite mayor que yo necesito para garantizar que la secuencia tenga al final todos los valores que yo ocupo. Entonces ahí tendría una secuencia de vientos que tendría vientos desde 0 hasta 50 en saltos de 5. Ahora voy con las temperaturas. Las temperaturas las voy a definir también con la función range. Esas temperaturas tienen que ir desde menos 20, nos dijeron, hasta 60 en saltos de 10. Entonces de nuevo, si yo pongo 60, así como está, el 60 no quedaría incluido y yo ocupo que quede incluido 60. Entonces voy a usar un valor ligeramente por encima de 60 para garantizar que el 60 me va a quedar incluido dentro de mi secuencia de valores. Entonces ya ahí tendría una secuencia de números que va desde menos 20 hasta 60 en saltos de 10. Y esas serían mis secuencias de control. Perfecto. Ahora, lo segundo que tengo que hacer es mostrar los títulos de las columnas de mi tabla. Y esto lo habíamos mostrado en el diagrama como un bloque nada más. Y aquí pues vamos a ver cómo podemos hacer mostrar esos títulos. Yo voy a utilizar un ciclo repetitivo también para hacer eso. Entonces vean esto. Voy a mostrar títulos de las columnas de la tabla. Básicamente en esa tabla, si recordamos la presentación, en la primera columna tenemos la velocidad del viento. En la segunda columna tenemos ya los valores de alfa, pero para una cierta temperatura, que sería la más baja, la de menos 20. Y luego tendríamos temperaturas cada vez más altas hasta llegar a los 60. Entonces yo puedo hacer un primer print de la palabra vientos o viento, podemos ponerlo así, nada más. Y esa va a ser el título de la columna donde yo voy a poner la velocidad de los vientos.
Como yo voy a continuar mostrando valores a la par de esa palabra vientos, necesito que mi cursor no baje. Por lo tanto, voy a poner un end con un espacio. ¿Ok? Recuerden que este end lo que hace es que evita que el cursor baje a la siguiente línea después de que imprimimos la palabra viento. Viento solo lo tengo que escribir una vez. Las temperaturas yo las tengo que escribir dependiendo de cuántas temperaturas yo tenga en mi secuencia. Entonces voy a utilizar un ciclo for. Ciclo for para títulos. Ok, entonces voy a hacer un for. Voy a crear una variable de índice que se va a llamar t. Esa variable de índice va a ir recorriendo la secuencia de temperaturas porque necesito mostrar todas las temperaturas. Y aquí voy a poner mostrando título de cada temperatura. Y ese sería el proceso repetitivo de este pequeño ciclo que voy a poner acá. Y aquí lo que voy a hacer es un print y voy a poner, digamos, t igual, bueno, puedo comerme el igual, puedo dejar más bien un espacio aquí, tal vez, un espacio por acá. Ahí voy a imprimir con formato, muy importante, y voy a poner t igual, y lo que voy a mostrar es el valor de la temperatura que yo tengo en la secuencia, y voy a poner una F para indicar que es Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, esto sería el título que yo voy a mostrar por cada columna, básicamente la temperatura que yo tengo en esa columna. Y de nuevo, como voy a seguir escribiendo títulos a la par de esa temperatura, necesito que el cursor no baje a la siguiente línea, sino que se mantenga en la misma línea. Y ya cuando termina de escribir todas las temperaturas y tenemos todos los títulos de la tabla, entonces ahí sí podemos bajar cursor a la siguiente línea. Entonces le damos, digamos, un print sin nada dentro. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esta parte a ver cómo nos funciona y a ver si nos está quedando bien esa tabla, ¿verdad? Es muy importante en este caso pues correrlo varias veces para ir viendo cómo se nos van acomodando los valores dentro de esa tabla. Entonces voy a configurar aquí el archivo, igual que siempre. Lo que voy a correr ahora es escalofríos. Voy a decir OK, le voy a decir aplicar y le decimos OK. Entonces voy a poner un breakpoint acá y un breakpoint acá para ver la ejecución del programa paso a paso. Perfecto, entonces aquí estamos. Vamos a definir las secuencias de control, vientos y temperaturas. Vean que tenemos 11 velocidades de viento y tenemos aparentemente 9 temperaturas. Y vamos a ir recorriendo entonces. Vamos a crear la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle los títulos. Aquí viene viento, se mostró ya en pantalla y ahora empiezo a mostrar una por una los títulos de las temperaturas. Entonces vean que se muestra T igual menos 20 Fahrenheit. Luego a la par le mostramos menos 10 Fahrenheit, 0 Fahrenheit, y vean que ahí vamos hasta, mostrándolos todos, hasta llegar a 60, que es la última, ¿verdad? Entonces vieron que la temperatura fue aumentando desde menos 20, que es el primer valor en la secuencia, hasta 60, que es el último valor de la secuencia. Y cuando ya terminamos de mostrar todos los títulos, le damos un print adicional para que la línea baje. Entonces vean que nos está quedando pues una tabla o algo que parece una tabla, que parece la primera fila de una tabla, que es la que tiene los títulos. Uno puede manejar, digamos, qué tan separados están estos valores dependiendo de cuántos espacios deja uno aquí en la función print, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que la tabla pues nos vaya quedando bonita. Perfecto, entonces ya tenemos, voy a quitar los breakpoints, ya tenemos los títulos y ahora vamos a continuar con los valores de alfa.
Perfecto, entonces vean bien cómo se nos está desarrollando el programa y cómo nos va a ir quedando la tabla. La tabla tiene en su primera columna la velocidad de viento y después lo que va a venir debajo de cada una de estas temperaturas es el valor de alfa del índice de escalofrío evaluado en la temperatura que esté en la velocidad de viento que esté indicada aquí a la izquierda y en cada una de estas temperaturas. Entonces ya ahora sí tenemos que comenzar con el ciclo for externo. Entonces vamos a poner aquí ciclo for externo. Y este ciclo for recorre todas las velocidades del viento. ¿Verdad? Recorre la secuencia de velocidades de viento. Entonces ese ciclo for yo lo voy a definir como for y voy a crear una variable de índice, digamos v. Y esa variable de índice va a ir tomando valores que están en la secuencia de vientos, ¿verdad? Entonces, vamos a recorrer por fuera los vientos y en el ciclo interno vamos a recorrer temperaturas. Entonces vamos a poner aquí recorriendo. Bueno, lo primero que podemos hacer es mostrar la velocidad actual del viento. Ok, porque yo quiero que me aparezca la velocidad del viento aquí, justo abajo, ¿verdad? De la primera columna. Entonces lo voy a mostrar primero. Y voy a hacer un print con formato. Y yo necesito que esa velocidad de viento quepa más o menos aquí debajo de esta palabra viento. Vean que viento ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres la palabra. Entonces a mí me conviene aquí mostrar la velocidad v, ¿verdad? En 6 caracteres. Pero le voy a poner también la unidad milla por hora. Entonces aquí tengo 3 y en velocidad yo tendría que tener otros, en velocidad del viento yo tendría que tener otros 3 caracteres. Entonces voy a darle 2.3 para que v se muestre en 3 caracteres. Entonces 3 caracteres para el número de la velocidad y 3 caracteres para millas por hora. Ok, y voy a dejar un espacio al frente y un espacio después. Ajá. Y como necesito más bien que el cursor se mantenga en la misma línea, le voy a dar también un espacio. Ok, voy a poner la clave END para que el cursor no baje. Ya ahí tengo la velocidad del viento escrita en la pantalla. Ahora, esa la escribo una vez por cada iteración del ciclo for externo, porque yo solo muestro la velocidad en la primera columna. Ahora tengo que iniciar con el ciclo for interno, que es el que calcula y muestra en pantalla cada uno de los valores de alfa en esta fila en la que estamos. Entonces voy a poner aquí ciclo for interno y voy a poner aquí recorre todas las temperaturas que nos dieron. Recorre todas las temperaturas. Perfecto, entonces vean que aquí en la misma sangría en la que estoy del ciclo for externo voy a colocar mi ciclo for interno y voy a repetir la variable t para el índice. Entonces voy a poner for t in temperaturas y ojo que está a la misma sangría del ciclo for externo, porque este ciclo for está dentro del ciclo for externo, por eso es el ciclo for interno. Y vean que ahora estoy a doble sangría para colocar el proceso repetitivo del ciclo for interno. Y ese proceso repetitivo lo que tiene que hacer es calcular primero que todo el valor del coeficiente de escalofrío, porque ya aquí adentro tendría un valor de temperatura en T y un valor de velocidad de viento en V. Entonces puedo calcular
calcular valor actual de alfa. Y yo voy a crear una variable que se va a llamar alfa, y a esa le voy a asignar el resultado de la fórmula que a nosotros nos dieron originalmente para el coeficiente de escalofrío, que es básicamente 35.74 más 0.6215 multiplicado por T, que es la temperatura, menos 35.75 que multiplica a V, elevado a la 0.16. Ese es el exponente. De hecho, aquí podemos poner un paréntesis, tal vez. Menos 35.75 multiplicado por V a la 0,16 más, y aquí vendría el último término, 0.4275, que es lo que nos dice la fórmula, multiplicado por T, multiplicado por, nuevamente, V elevado a la 0.16. Eso sería alfa. Ok, vamos a ver qué nos dice por acá. Dice que tenemos paréntesis redundantes. Bueno, podemos quitar estos entonces. Dice PyCharm que esos paréntesis son redundantes. Entonces los podemos quitar. A ver cómo nos va. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos alfa calculado. Ese alfa corresponde a una cierta velocidad de viento y a una cierta temperatura. Si vamos a mostrar el de acá, entonces ese sería para la primera velocidad de viento, para la temperatura de menos 20. Cuando se vuelve a ejecutar el ciclo foro interno, calcularíamos para 0 en viento, menos 10 en temperatura. Cuando se vuelve a ejecutar el ciclo foro interno, estaríamos en 0 en viento, en 0 en temperatura. Y así continuamos hasta llegar a la temperatura 60. Pero entonces tenemos que ir mostrando en pantalla cada resultado. Mostrar resultado o mostrar alfa en pantalla. Y aquí es donde vamos a tener que hacer varias pruebas para verificar que el valor de alfa nos aparece correctamente donde nosotros queremos que aparezca. Bien, vamos a usar una función print y vamos a usar también print con formato. Ok, ¿cuántos caracteres tiene este letrero aquí que dice t igual menos 20f? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres también, igual que viento. Entonces yo ocupo que este alfa se muestre con 6 caracteres. Entonces voy a dejar un espacio al frente y voy a mostrar alfa, dos puntos, en 6 caracteres, y voy a dejar un espacio. Ahora, esos 6 caracteres van a incluir, digamos, 2 decimales. Entonces pongo 6.2. Se muestran 6 caracteres en total, pero con 2 decimales. Esperemos que nos funcione con esa cantidad. Dejamos los 2 espacios que dejamos también arriba para cuando mostramos T, ¿verdad? Que habíamos dejado un espacio al frente y un espacio al otro lado. Y voy a poner también la clave end igual y un espacio para entonces evitar que el cursor salte. Ahora, ya ahí mostraríamos alfa para una cierta temperatura. Luego, en la siguiente vez que se ejecute el ciclo foro interno, mostramos la siguiente. Y así todas hasta que completamos todas las temperaturas. Cuando completamos la última temperatura, tenemos que mandar el cursor hacia la siguiente línea. Entonces, quito la sangría del ciclo foro interno porque ya esto está fuera del ciclo foro interno y más bien está en el ciclo foro externo. Y ponemos bajar cursor a la siguiente línea. Y eso sería con un print sin nada adentro, ¿verdad? Para bajarlo a la siguiente línea. Bien, ya cuando terminamos de hacer esto,
deberíamos de ejecutar el ciclo for externo nuevamente, mostrar la siguiente velocidad de viento y mostrar todos los alfas para la siguiente velocidad de viento. Y cuando ya completamos todas las velocidades de viento, entonces se terminaría el ciclo for externo, y aquí podríamos, digamos, poner final, o podemos poner mensaje mostrar mensaje final. Vamos a poner esto por el momento, simplemente porque ahora pues vamos a correr el programa y vamos a ver si todo nos está cuadrando bien en la pantalla. Entonces por ahora voy a poner aquí un print y luego le agregamos otras cosas. Vamos a poner aquí el programa se completó correctamente o se ejecutó correctamente. Ok, nada más por ahora, después le ponemos lo que nos hace falta. Bien, voy a poner un breakpoint acá y voy a poner otro breakpoint acá y voy a poner un tercer breakpoint aquí abajo para ver el programa ejecutándose paso a paso. Entonces vamos a ir a correrlo paso a paso a ver cómo nos va. Perfecto, entonces voy a ir aquí a debug y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya esta parte de la definición de las secuencias y de la presentación de los títulos la vimos, por lo que entonces le voy a dar play acá para saltar al siguiente breakpoint, que es el que ya inicia pues con la parte que no hemos probado. Ya aquí tenemos los títulos. Vamos a ver si todo quedó ajustado. Voy a ingresar al ciclo for externo, por lo que entonces V toma el primer valor de velocidad de viento, que es 0 millas por hora. Entonces lo mostramos en pantalla y vean que me aparece 0 millas por hora y me está apareciendo alineado con viento, que era lo que yo quería. Ok, ahora vamos a entrar al ciclo for interno, porque entonces vamos a ir mostrando cada valor de alfa. Entonces calculo alfa para V en 0 millas por hora y para T en menos 20. Vean que T ahorita tiene menos 20. Entonces calculo alfa. Y alfa me da ese valor, 23.31, etc. Lo voy a mostrar debajo de su valor correspondiente. Ah, me apareció un 0.1. Me hizo falta algo. Voy a detenerlo porque no debería de aparecer así. Debería aparecer como número. Lo que me hizo falta es que aquí debería de poner también una F. Y aquí también se me había olvidado poner una F. Porque lo que estoy mostrando son números, en este caso flotantes, por lo tanto los voy a definir de esa manera. Ok. Perfecto. Entonces, yo creo que ya con eso se corrige el problema. Voy a depurarlo nuevamente. Vamos a iniciar la depuración nuevamente. Vamos a saltar al siguiente breakpoint. Vamos a ingresar todo nuevamente. Ah, y ahora me está apareciendo la temperatura como un número flotante. No me sirve. Porque la velocidad, cuando yo la muestro, es un número entero. Entonces tengo que detener el programa y tengo que quitar esta F. V es un número entero, por lo tanto lo voy a mostrar de esta forma para que no me agregue todo ese montón de ceros que tengo ahí. Ok, entonces voy a depurar nuevamente. Que hay que ir haciendo pruebas porque uno tiene que ir verificando pues que la tabla se muestre bien, quede digamos bien alineada, que eso es lo importante. Entonces mostramos V y ahí nos aparece V como entero, perfecto, con millas por hora como estaba antes. Entramos, temperatura tiene menos 20, calculamos alfa y lo mostramos. Ah, ok, ahora sí, perfecto. Alfa nos dio en 23.31, lo estamos redondeando y vean que me aparece alineado con su columna respectiva. Ahora, temperatura va a pasar a la siguiente temperatura, que es menos 10 grados Fahrenheit. Calculamos un nuevo valor de alfa y lo mostramos en pantalla. Temperatura ahora pasa a 0 grados Fahrenheit. Calculamos alfa. Vean que el viento no se ha movido, el viento sigue en 0 millas por hora,
porque estamos ejecutando el ciclo for interno. Entonces V se va a mantener en 0 y el que se va a ir moviendo es T. Entonces mostramos, y aquí se nos corrió un poco. Vean que aquí se nos corrió un poco el dígito que estábamos mostrando, y es porque esta temperatura no nos está, digamos, T igual a 0 Fahrenheit, no tiene la misma cantidad de dígitos que teníamos antes. Entonces vamos a tener que hacer un arreglo, vamos a tener que detenerlo y vamos a tener que ver cómo mostramos esa temperatura bien. Entonces, donde yo estoy mostrando los títulos aquí arriba, yo voy a tener que hacer algo. Voy a tener que mostrarlos con una cierta cantidad de dígitos, como estamos haciendo con el alfa. Entonces, aunque es entero, yo voy a imprimir con formato y voy a poner un 2 puntos y voy a definirlo de la siguiente manera. Voy a mostrar con 3 dígitos, porque yo ocupo un espacio para el signo, un espacio para el primer número y un espacio para el segundo número. Entonces sería con 3 dígitos y con 0 decimales. ¿Ok? Vamos a ver si así nos funciona. Lo que yo ocupo es que cada uno de estos letreros tenga la misma cantidad de dígitos, para que entonces mi tabla no se desacomode. Ok, vamos a salvarlo y vamos a depurarlo nuevamente. A ver qué pasa. Voy a ejecutar ahora sí paso a paso la primera parte del título para ver cómo me están quedando las etiquetas. Vean que la de menos 20 Fahrenheit está bien, menos 10 Fahrenheit está bien. Vean que en 0 ahora me guardó aquí dos espacios, que eran los dos espacios que no estábamos usando antes, ¿verdad? En este caso. Y donde yo muestro el positivo, me deja un espacio vacío, que era el espacio que yo antes ocupaba para el menos de las otras temperaturas. Entonces vean que ahí se van a ir mostrando las temperaturas. Ok. Y aparentemente eso está bien. Ahora, cuando ya se muestran todos los títulos, terminamos con esa parte y empezamos a mostrar los ciclos for. Entonces primero muestro la velocidad del viento. Aquí está alineada, ahora sí. Luego calculamos alfa para menos 20 grados Celsius y lo mostramos alineado con la de arriba, no hay ningún problema. Ahora mostramos alfa para menos 10, nos sale alineado. Ahora calculamos alfa para temperatura en 0 Fahrenheit, lo mostramos y vean que ya ahora sí me está apareciendo alineado, que era lo que yo quería. Pasamos a la siguiente temperatura, que son 10 grados Fahrenheit, lo mostramos, nos aparece el coeficiente alineado, y así vamos a ir mostrando todos los demás para las diferentes temperaturas. Vean como únicamente T va cambiando en el ciclo interno, mientras que V se mantiene en el mismo valor. Mostramos para 40 grados Fahrenheit, para 50 y para 60. Ok, entonces ya esa fue la última temperatura de esa fila. Por lo tanto, el ciclo for interno sale. Y quedamos en esta función, en esta instrucción print, que la vamos a usar para mandar el cursor a la siguiente línea y prepararnos para mostrar la siguiente fila de la tabla. Por lo tanto, vean que V va a pasar de 0, que era de donde venía, a la siguiente velocidad, que son 5 millas por hora. Entonces ahora la mostramos en pantalla, 5 millas por hora, y vamos a empezar a calcular los coeficientes alfa nuevamente para todas las temperaturas, pero ahora con una velocidad de viento en 5. Entonces vean que V está en 5 y T vuelve a tener menos 20. Entonces calculamos alfa y lo mostramos. Y en este caso pues nos da negativo. Ok. Luego empieza a bajar el valor de alfa y lo comenzamos a mostrar, y vean que nos está apareciendo pues alineado también
con las columnas, que era lo que queríamos, y aparentemente lo estamos realizando bien, lo estamos computando bien. Ahora llegamos a la última temperatura de esta fila, 60 grados Fahrenheit, ya la mostramos. Entonces ahora salimos del ciclo for interno, bajamos el cursor a la siguiente línea y tenemos que cambiar el valor de V, pero eso lo hace el ciclo for externo automáticamente. Entonces vean que V ahora pasa a 10 millas por hora. Y entonces volvemos a calcular todo, volvemos a mostrar ese valor y ven que me aparece 10 millas por hora alineado. Y ahora con V en 10 vamos a empezar a recorrer todas las temperaturas nuevamente desde menos 20 hasta 60. Perfecto, entonces vean que ahí podemos seguir mostrando todos los valores de los coeficientes de escalofrío según esa agencia. Llegamos a la última temperatura de esa fila, salimos y pasamos a la siguiente. Entonces esto se va a seguir repitiendo hasta que nosotros lleguemos a la última velocidad de viento. ¿Ok? Entonces cuando llegamos a la última velocidad de viento, el ciclo for externo va a terminar y va a terminar también el ciclo for interno, obviamente. Entonces vean que aquí yo puedo ejecutar con play una fila completamente, que sería la de 15 millas por hora. Luego mostramos la de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. V está en 50 y 50 es el último valor de V. Por lo tanto, cuando ya intentamos ejecutar el ciclo for nuevamente, nos damos cuenta que nos saca del ciclo for externo y vean que ya se mostró toda la tabla en pantalla, alineada, bien bonita, bien acomodada, todos los valores, tenemos los títulos, tenemos los valores de viento y temperatura y entonces mostramos un valor final, que es el mensaje final para terminar. Ahora, ya entonces sabemos que el programa está casi listo. Lo único que nos queda es permitirle o preguntarle al usuario si desea repetir el programa. Entonces, acá, bueno, voy a quitar estos breakpoints y vamos entonces a agregar lo que nos hace falta aquí para preguntarle al usuario si desea continuar con el programa o si desea repetirlo nuevamente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar preguntar al usuario si desea repetir el programa. Y aquí vamos a agregar algo nuevo que no hemos hecho hasta el momento. Recuerden que para repetir el programa yo tendría que poner todo lo que pusimos hasta el momento dentro de un ciclo while externo grande, ¿verdad? Voy a incluir en ese ciclo while todo excepto la definición de las secuencias de control, porque esas sí solo se ejecutan una vez. Entonces selecciono todo ese texto y con la tecla Tab de tabulación me lo llevo una sangría hacia un lado. Y aquí afuera voy a crear ciclo while de repetición. Pero noten que no he creado una condición para ese ciclo while. Y es que lo vamos a hacer diferente. No voy a usar condición de repetición esta vez en el ciclo while, sino que nada más voy a poner while true. ¿Ok? Sin condición. Y voy a utilizar un par de claves nuevas que no hemos usado hasta el momento. Voy a quitar este espacio para dejarlo todo dentro, ¿verdad? Entonces tengo en el ciclo while externo de repetición la parte que me muestra los títulos de la tabla y la parte que me muestra los coeficientes de escalofrío. Y aquí vendría a preguntarle al usuario si desea repetir el programa. Entonces voy a crear un ciclo de validación. Y voy a también a usarlo sin condición. Ciclo de validación de letra.
Voy a ver si lo puedo generar también sin usar condición. Entonces voy a poner while true, ok, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar letra, o preguntarle al usuario. Voy a poner aquí esto, voy a quitar este mensaje de acá y lo voy a pasar para abajo. Voy a darle control X para cortar y lo voy a pegar aquí, control V, y lo pongo en la sangría correspondiente dentro de mi ciclo while acá interno. Entonces preguntarle al usuario si desea repetir el programa. Entonces voy a leer una letra y esa letra va a ser input, y voy a ponerle acá al usuario: desea repetir el programa, sí o no, y voy a poner signo de pregunta y dejo un espacio. Entonces el usuario me responde con S o con N, ¿verdad? Entonces yo necesito validar la letra insertada. Ok, entonces voy a validar la letra. Voy a preguntar if, lo de siempre, ¿verdad? Vamos a ver, if letra es exactamente igual a S mayúscula, o si letra es exactamente igual a S minúscula. Entonces, si la letra es cualquiera de esas, el usuario no desea repetir el programa, pero la letra es válida, ¿verdad? De hecho, lo podemos hacer de esta manera, podemos simplificarlo más rápido. If letra es S mayúscula o S minúscula, o letra exactamente igual a N mayúscula, o letra igual a N minúscula. Voy a preguntar por todas las opciones. Entonces, si eso se cumple, salimos, bueno, letra es válida, salimos de validación. Salimos de validación porque la letra es válida. Entonces, en vez de usar condición, yo voy a utilizar la clave break. Break lo que dice es: termine el ciclo while donde estoy, forzosamente. Ahora, si no es esa letra, entonces la letra es inválida, ¿verdad? Inválida, y me quedo en el ciclo. O ciclo se repite. El ciclo while de validación, ¿verdad? Ciclo de validación se repite. Y entonces le voy a mostrar un mensaje al usuario, un mensaje de error. Voy a poner aquí error, letra insertada es inválida, y voy a darle con la clave continue. Continue, ¿qué significa? Continúe en el ciclo while donde estamos. Entonces, para salir de este ciclo while tenemos que ejecutar el break. Para continuar en el ciclo while le decimos continue, y de esa forma pues nos evitamos el uso de las condiciones, aunque con condiciones pues también se puede hacer, como ya hemos visto. Ahora, una vez que tenemos la letra validada, tenemos que evaluar la condición, porque ahora todavía estamos dentro del ciclo while externo, ¿verdad? El ciclo while de repetición del programa. Entonces aquí tenemos que evaluar letra insertada para ver qué es lo que quiere hacer el usuario en este momento. Entonces vamos a usar nuevamente las funciones if. Entonces vamos a poner if letra, que ya sabemos que es válida, es igual a S, o letra igual a S minúscula,
Entonces, si eso se cumple, usuario desea repetir, perdón. Usuario desea repetir el programa. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una clave continue, porque recuerden que no estamos usando las condiciones. Ahora, si el usuario no digitó una S, es porque digitó una N. Recuerden que ya aquí lo habíamos validado, ¿verdad? Ya habíamos validado que las dos opciones eran S o N. Si nosotros logramos salir de ese ciclo while es porque la letra es S o es N. Por lo tanto, si no es S mayúscula o S minúscula es porque es N. Y el usuario desea salir del programa. Entonces le damos la clave break para forzar al ciclo while externo a terminar. Ok, este ciclo while que está acá. Y si nosotros terminamos, caemos en el mensaje final de donde nos dicen que el programa se ejecutó correctamente. Entonces, esta, digamos, nueva forma se las muestro pues para que sepan que también existe, y por si prefieren utilizar esta, pues no hay ningún problema. Voy a volver a crearlo, voy a salvar y voy a volver a crear los breakpoints para entonces ver cómo se está comportando nuestro programa ahora. De acuerdo, entonces vamos a ejecutarlo paso a paso. Bien, veamos cómo nos está yendo ahora. Vamos a darle debug y vamos a crear entonces las secuencias de control originales e ingresamos al ciclo externo de repetición, el ciclo while. Y vamos a ir a mostrar los títulos de las columnas, por lo que yo lo voy a correr hasta este breakpoint para que me aparezcan los títulos de un solo tiro. Y ahora ingresamos al ciclo for externo, que es el que va, que es el que voy a poner acá, que es el que va a recorrer los valores de V, las velocidades de los vientos, la mostramos en pantalla y empezamos a generar cada una de las filas con los coeficientes alfa para cada temperatura y para esa velocidad de viento. Eso ya lo habíamos visto. Entonces voy a ejecutarlo completo hasta este punto, que es donde tenemos que leer letra. En toda esta parte se muestra básicamente la tabla. Entonces le voy a dar play acá y tendría que quitar este breakpoint, o lo podemos dejar y vamos a ir viendo fila por fila cómo se va generando la tabla. Entonces vean que tengo la fila de 5 millas por hora, la de 10, la de 15, la de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y llegamos a esta parte donde tenemos que preguntarle al usuario si desea repetir el programa, pero perdí el cursor. Voy a poner el breakpoint más bien acá, no lo voy a poner en el while, lo voy a poner en letra y voy a digitar una letra mala, digamos F. Ok, ya volvimos aquí a donde está el cursor. Entonces vean que estamos en el ciclo de validación. Voy a repetir el intento para que veamos ahora sí paso a paso qué fue lo que ocurrió. Le pedimos al usuario que digite una letra. Yo digito digamos F, que es una letra inválida. Pregunto si mi letra es alguna de las letras válidas. La letra no es válida, por lo tanto mostramos el mensaje de error y con la clave continue nos quedamos dentro del ciclo while de validación. Ok, entonces vuelvo a pedir la letra y yo voy a digitar ahora una S minúscula. Entonces la S minúscula es válida y vieron lo que pasó. La letra S minúscula era válida, hicimos un break, salimos del ciclo while de validación y caímos a lo que seguía después de ese ciclo while de validación, que es la parte de evaluar la letra. Como yo digité una S minúscula, entonces ese if se cumple y yo continúo en el ciclo externo y vuelvo a repetir todo otra vez, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo, pero
programado de una manera ligeramente diferente. Voy a correr hasta el siguiente breakpoint. Entonces vean que estoy mostrando la tabla nuevamente. Ahora sí voy a quitar este breakpoint para mostrar toda la tabla completa. Vean aquí donde está. Y caemos aquí donde nos pide la letra, ¿verdad? Le damos F8. Pedimos la letra al usuario. ¿Dónde está mi mensaje? Aquí está. Ok, yo le voy a decir que no deseo continuar en esta ocasión. Le voy a dar Enter. Vean que la letra es válida. Entonces, y está dentro de las opciones. Entonces salimos del ciclo while de validación, caemos a la siguiente sección. Y como ahora la letra que yo digité es una N, vean que caeríamos al else. El else tiene un break y el break nos saca del ciclo while externo de repetición y nos obliga a terminar el programa. Y el programa se termina normalmente. Perfecto. Aquí lo único que me hace falta es agregar la instrucción input, que sería presione enter para terminar, ¿verdad? Para que la ventana no se cierre al final de golpe. Ya lo podemos guardar. Ya está nuestro programa listo. Quitamos los breakpoints y podemos ejecutarlo directamente con play para ver qué ocurre. Entonces vean que de una vez cuando le damos play se muestra toda la tabla, porque en este caso al usuario no se le pide ninguna información al inicio y simplemente nos pide si queremos repetir o no. Si le decimos que sí, nos vuelve a lanzar toda la tabla, y si le decimos que no, pues nos saca del programa y nos dice que presionemos Enter para terminar. Ok, y aquí se termina el programa. Vean cómo podemos utilizar la clave END, la instrucción print con formato para crear datos tabulados. Es un poquito, hay que hacerlo con calma y hay que ir revisando que los datos queden bien alineados, pero vean que se puede hacer y nos quedan las tablas pues muy elegantes, muy bonitas, con la información que nosotros hemos calculado. Y aquí esta tabla se generó con un ciclo for dentro de otro ciclo for, ¿verdad? Un ciclo for anidado, como vimos en el diagrama de flujo también. Perfecto, y entonces eso sería todo lo que teníamos para este segundo ejercicio de práctica, y cualquier duda pues ustedes me consultan y con mucho gusto la atendemos. Nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.